Entonces, a más de darles la bienvenida, les recordamos entonces que vamos a desarrollar la unidad 2 del contenido. Bueno, la cual entonces desarrolla, o más bien, o sea, tiene como información lo que serían las teorías clínicas. Entonces, quiero darles una pequeña perspectiva. Hoy lo que vamos a aprender va a ser el inicio de que ustedes adquieran cierto tipo de información que les va a servir para que entiendan cómo es que se da el comportamiento humano. Entonces, estas teorías que explican el comportamiento se van a dividir en 3 grandes grupos, según el método que han utilizado los autores que las han creado. Entonces, la información de hoy les va a servir para que ustedes puedan resolver la problemática de por qué el ser humano se comporta como lo está haciendo. Es decir, para darles un ejemplo, miren, en psicología nosotros podemos entender la conducta del otro, ya que tenemos diferentes modelos que nos sirven para eso. Si tomamos un ejemplo clásico, sería que una persona está estudiando psicología por diversas razones. Seguramente algunas de ellas tienen que ver porque les gusta la psicología, u otras porque tienen algún tipo de familiar que tuvo algún tipo de alteración, o porque los estudiantes de psicología creen que tienen alguna alteración. Entonces, esos 3 son ejemplos de motivaciones o de causas conscientes que tiene un estudiante de psicología. Pero detrás de esa misma acción hay otro tipo de elementos, como que vamos a aprender que hay una teoría que nos dice que el ser humano estudia, o sea, que la conducta del ser humano se explica también por los procesos de agresión. Es decir, que hay gente que estudia psicología sin darse cuenta porque es una forma de canalizar su agresión. O vamos a aprender otra teoría que nos dice que eso es usualmente una conducta para superar el complejo de inferioridad. O vamos a entender otro modelo que nos explica que la motivación detrás de estudiar esa carrera también suele estar en que la persona busca entenderse a sí mismo o busca familiarizarse con las otras versiones del yo, o sea, con los alter ego. Y así, es decir, vamos a ver, si mal no recuerdo, 11 modelos teóricos que nos sirven para que nosotros podamos entender qué es lo que está detrás de la conducta humana. Entonces, si hacemos un gráfico, quiero comenzar con la parte de la pizarra. En donde nosotros acá veríamos lo que sería el comportamiento X, el cual entonces va a ser causado por diversas razones. Entonces, si le ponemos acá, a ver, vamos a poner causa 1, ahora ponemos la causa 2, y acá una causa 3. Bueno, entonces, si nos fijamos en esta gráfica que estamos realizando, estamos entendiendo que detrás de cada comportamiento que tiene el ser humano, vamos a tener entonces un conjunto de causales. Y lo que suele suceder es que los pacientes máximos son conscientes de unas pocas. Por ende, en psicología nosotros tenemos varias herramientas para poder ayudar a la gente, debido a que nosotros podemos entender que hay otro tipo de causas que están detrás de su comportamiento. Entonces, si vamos a un ejemplo más práctico, imaginen que estamos ante el caso de una persona que no entiende por qué sigue en una relación que no le satisface.
O si tenemos nuestra paciente Sandra que no entiende por qué se sigue juntando con algún familiar que le hace daño. O de alguna persona que no entiende por qué sigue en una carrera que no le llena o en un trabajo que no le llena. Entonces, cuando le preguntamos a esa gente, seguramente nos va a decir, no, lo que pasa es que necesito el dinero, o no, lo que pasa es que ya no tengo otra pareja con quien estar, o porque, bueno, es mi hermano y me toca estar con él. Entonces, el punto está en que para resolver los conflictos de la gente, una de las primeras cosas que nosotros debemos saber es identificar las causas ocultas que están detrás del comportamiento, porque usualmente las causas ocultas son las que están sosteniendo o que están generando que continúe esa conducta problema. Entonces, mientras más teorías nosotros conozcamos del comportamiento, vamos a poder tener más herramientas. Porque si volvemos al caso del estudiante de psicología, dense cuenta que capaz que él sí sospecha que le gusta la carrera como causa 1, que la otra causa de su elección de su carrera corresponde a que cree que necesita ayuda. Entonces, si nosotros explicamos otras causas, va a poder este ser humano entender mejor su conducta para poder aplicar ciertas técnicas para apagar estas causas que están por detrás. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que de acá a las siguientes clases, nosotros veremos, de acá, en la mayoría de las clases de este semestre, nos vamos a enfocar en que ustedes entiendan los diferentes modelos teóricos, porque así entonces van a poder comprender mejor la conducta de los seres humanos. Un aspecto positivo o ameno que les puedo mencionar de esta materia es que usualmente, miren, quienes descubrieron que detrás del comportamiento humano está siempre la agresión, o que detrás de todo comportamiento humano siempre está un deseo de superación del complejo de inferioridad, o de la búsqueda de alter ego. Siempre detrás de cada una de estas teorías, al parecer, está una historia del autor. Es decir, que quien propuso eso de la agresividad o quien descubrió eso de la agresividad, lo creó porque tuvo un conflicto o porque vio en sí mismo esta situación de la agresividad. Lo mismo que el sentimiento de inferioridad, es decir, el autor que lo planteó, él primero identificó que él tuvo eso y después encontró en sus pacientes que también lo presentaban. Y por eso es que generaliza que es un comportamiento común en el ser humano. Es decir, que en este aprendizaje de los modelos teóricos, lo bueno va a ser que primero le vamos a ver de forma muy breve las historias de vida de los psicólogos, para ahí sí poder entender por qué se le ocurrió tal vuelta de la agresividad, de la inferioridad o como quieran llamar. Entonces, en pocas palabras, las teorías les van a servir para que ustedes tengan mejores herramientas con las cuales poder intervenir en la mente. También quiero enfatizarles otra introducción, que por suerte ustedes están en una época de la psicología donde hay una diversidad de conocimientos, ya que en las décadas pasadas era bastante conocido que las facultades solo enseñaban un modelo teórico. Pónganse, para darles un ejemplo, mis docentes me decían que, bueno, esto sería en Ecuador, pero era una muestra de lo que sucedía en diferentes partes del mundo, que consistía en que si uno ingresaba, póngase a la universidad estatal, usualmente solo te enseñaban una teoría, o si ibas a la Universidad Católica de Quito, solo te enseñaban otra teoría, y así en las diferentes universidades. Es decir, que solo se les explicaba la información de una de las causas, más no se les daba un panorama general de las mismas. Entonces, esto comenzó a cambiar en los últimos 10, 15 o 20 años, si podemos poner una perspectiva. Y entonces, por eso es que ahora se dan materias en donde se da una revisión general a diferentes enfoques teóricos. Sí. Bueno, entonces, antes de seguir, quisiera consultarles si tienen algún tipo de pregunta. Cabe aclararles que si hay algún tipo de sonido de fondo es porque estoy en un ambiente cerrado, entonces no puedo controlar eso. Entonces, más allá de eso, ¿me podrían informar si tienen algún tipo de pregunta o novedad?
Yo no tengo preguntas. Bueno, entonces sigamos. Se comienza con la descripción de qué es una teoría. Entonces, igual, o sea, sé que acá tenemos personas con diferente conocimiento. Entonces, por eso es que es necesario que hagamos una estandarización de ciertos conceptos para que manejemos una misma idea. Entonces, lo que ustedes van a aprender ahora son teorías de la personalidad. Y entonces, para entender qué es una teoría, es importante recordarles la definición de Frege. Este es el autor del librito que está colgado en el ICAMPO, o sea que es nuestra biblioteca de base, o nuestra bibliografía de base. Entonces, fíjense que acá nos da una definición que es bastante completa. Nos dice que cualquier teoría, sea de psicología o de cualquier ciencia, se caracteriza porque es un conjunto de supuestos que están relacionados entre sí. Entonces, quiero irles explicando parte por parte. Entonces, esta definición que es acá extensa, la hemos dividido acá en partes. Entonces, necesito que entiendan ciertos elementos. Verán, así pasa. Imaginemos entonces que tenemos una gráfica de lo que sería el universo. O sea, este círculo que voy a hacer acá representa todo el universo. Por acá en algún momento está la Tierra y demás cosas. Y en cambio, miren, aquí voy a hacer un círculo más chiquito, que este va a representar a la mente humana, o sea, nuestro cerebro. Entonces, es necesario recordarles, miren, que esta mente o este cerebro del ser humano tiene ciertas limitaciones biológicas. Así como entiendo que estudiarán o ya estudiaron en neurociencias, ven que ahí les van a decir que nuestra mente funciona por neuronas y otro tipo de células. Y que nosotros, miren, tenemos una limitación en la comprensión de la realidad o en la comprensión del universo, porque o sea, solo nosotros podemos percibir lo que nuestro sistema nos permite. Ejemplo, ven que si nosotros estamos en una habitación y se va la luz a la noche, capaz que el ser humano no ve. Pero si nosotros tenemos un animal como un gato, capaz que el animal, por más que para nosotros esté en total oscuridad, el gato sí puede moverse porque él tiene una visión mayor. Es decir, el universo es el mismo. Solo que para el ser humano, si no tenemos una cantidad de luz, ya no vemos nada. En cambio, el animalito, como es como el gato, necesita menos luz para poder ver. Es decir, que lo que para nosotros ya sería oscuridad total, para el gatito no es así. O así mismo, en cambio, si tenemos un perro, puede que nosotros estemos en una sala y no escuchemos nada, o sea, ni siquiera se escuchan los grillos de afuera. Pero el perrito, como tiene un sistema nervioso más agudo a nivel de la audición, puede que él sí escuche o puede que él sí huela cosas que nosotros no. Entonces, todos los seres vivos nos caracterizamos porque percibimos solo lo que nos permite nuestro sistema nervioso. Entonces, esta aclaración es muy importante para que nosotros entendamos o nos demos un baño de humildad para que reconozcamos que por más que seamos muy inteligentes o seamos la especie más avanzada de este planeta, nosotros no podemos entender de forma directa el universo, sino solamente lo que nos permite nuestro cuerpo. Y entonces, si ya estamos aceptando que ni siquiera las mentes más avanzadas de este planeta pueden entender de forma real al universo, ahí nosotros podemos comprender que entonces lo que el ser humano puede hacer en sus 10.000 años de existencia, 12.000 años de existencia, o millones, como lo quieran ver, es que el ser humano lo único que ha podido construir son teorías, es decir, un conjunto de conocimiento que es muy complejo, muy bonito, muy entretenido y muy difícil, pero que no es más que un conjunto de supuestos o de explicaciones
que sirven para entender al universo. Entonces, esto es importante que ustedes entiendan, porque mucha gente se confunde y dice, no, pues póngase, la evolución es solamente una teoría. Entonces, no es un hecho, es una teoría. Y es porque antes, o sea, hace 40, 50 años, se distinguía entre teoría y hecho, porque se creía entonces que el hecho es algo que sí o sí existe, y la teoría es simplemente una construcción mental. Y ahora lo que les estamos recordando es que la ciencia actual, o sea, la ciencia de Popper, nos dio un baño de unidad y nos dijo, vean, los hechos no existen. O sea, dividir entre hechos y teorías hace pensar, o sea, es confuso, porque nos daría la idea de que hay cosas que en serio sí existen, y nosotros cómo sabemos que existimos. O si es que alguien ha visto la película Matrix, ahí te generan esa especie de fábula, que capaz que lo que nosotros conocemos no es más que una realidad virtual hecha por una especie de máquina. O que pongas, entonces en esa misma película nos muestra que el ser humano toma café y cree que sabe a café, porque una computadora, o sea, nos tiene, porque una máquina nos tiene incubándonos, y entonces activa ciertas señales en las neuronas para que el ser humano perciba el sabor de que el café es medio dulce y amargo. Entonces, más allá de que eso sea una fábula, la he utilizado para recordar que nosotros, o sea, tenemos una imposibilidad de ver los hechos. Si aplicamos en el campo de la psicología clínica, pónganse que estamos haciendo terapia de pareja y viene uno en la primera sesión y en la segunda sesión viene la otra persona. En psicología, entonces, nosotros sabemos que lo más probable es que ambos nos cuenten historias distintas. Entonces uno se pone a pensar, que capaz que nos están mintiendo. Pero imaginemos el supuesto que les medimos con esos indicadores de mentira a los pacientes y entonces ambos se nota que nos dicen la verdad, pero nos cuentan historias distintas. Entonces, con este ejemplo, ahí nosotros podemos entender que el ser humano, perdón, que en este planeta nosotros no podemos ver hechos, sino lo único que podemos ver son ciertos comportamientos o ciertos procesos, pero es difícil afirmar que sean hechos. Simplemente son, o sea, lo que nosotros percibimos del universo, pero el universo es mucho más que eso. Si es que todavía tenemos una incredulidad, podríamos también tomar el ejemplo de la teoría de la luz. Ven que la luz, entre comillas, blanca o la común que nosotros vemos, uno diría, no, es amarilla o es blanca. Pero cuando en condiciones de laboratorio se logra dividir, los compañeros físicos han identificado que la luz está compuesta por diferentes colores, o sea, por los colores del arco iris. Entonces, hay un experimento en donde si ustedes quieren hacer, se forma un círculo y se le pinta con los colores del arco iris, o sea, con los 7 colores. Entonces, lo que se le hace es que al círculo, que está de diferentes colores, le hacemos que gire, o sea, que rote. Y es curioso porque cuando rota, ya desaparecen los colores y se transforma en luz blanca. Entonces, esta es otra de las evidencias que miren que para el ser humano para alguien que no entiende esta clase podría decir, no, lo que pasa es que la luz es blanca o la luz es amarilla porque es un hecho. Y es un hecho porque yo lo veo o porque todas las personas en este planeta lo ven, entonces es un hecho. Y con este ejercicio chiquitito de ese experimento de la luz, estamos mostrándoles que lo que para ustedes es un hecho no es un hecho, simplemente es lo que le permite ver su sistema nervioso. Porque si detenemos la luz, usted ve ahora un arco iris. Entonces, ¿cómo es que me está diciendo que la luz es blanca y la luz es de colores al mismo tiempo? Entonces, ahí entendemos que lo que sucede es que el ser humano, lo que entendemos acá es que no es tan buena idea entender que hay cosas que se llaman hechos, o sea, que son elementos que son sí o sí verídicos y otras ideas que son teorías. Entonces, con esto les queremos decir, miren, las teorías no son más que explicaciones de hechos aparentes. Y enfatizo que son aparentes porque es lo que el sistema nervioso nos permite ver. Entonces, si retomamos el ejemplo de la terapia de pareja, claro que las versiones de cada uno de los miembros tendrá su nivel de razón, pero asimismo cada una de las versiones va a tener cierto tipo de sesgo porque es lo que el sistema nervioso de los pacientes les permite ver. Seguramente esto les ha pasado si es que algún rato se han visto en medio de algún tipo de disputa. Pónganse dos hermanos que se pelean y uno les escucha a los dos y
se nota que tienen versiones parecidas, pero a la vez con diferencias en varios aspectos. Entonces, no necesariamente es porque el uno nos quiere mentir o está manipulando, sino lo que nos muestra eso es que cada uno percibe los hechos aparentes que le permite su sistema nervioso. Entonces, si nosotros volvemos a la diapositiva, ahí entendemos que nos dice que las teorías son un conjunto de supuestos, un conjunto de explicaciones, pero eso no quiere decir, o sea, que sean falsas, sino que se refiere a que el ser humano, por más que seamos tan avanzados, no podemos llegar a más explicaciones, o sea, no podemos construir elementos mayores que teoría, porque tenemos esa limitación del sistema nervioso. Capaz que algún día podemos generar tecnología que nos permita percibir todo, o sea, toda la luz que nuestros ojos nos impiden, o todo el sonido que nuestro sistema auditivo nos impide percibir. Pero mientras no podamos percibir de forma total al universo, el ser humano construye teorías para explicar los comportamientos. La psicología son teorías para explicar el comportamiento humano. En física o en otras ciencias, ellos también construyen teorías para explicar los procesos químicos o físicos. Pero a donde quiero enfatizar es que la ciencia en este planeta se caracteriza porque construye teorías que explican ciertos hechos aparentes. Entonces, si tomamos el caso de una de las teorías más comprobadas en este planeta, que es la evolución, sigue siendo una teoría, pero no porque no se haya encontrado más evidencia, sino porque se sabe que los científicos actuales son bastante modestos y saben que porque somos seres humanos no podemos hacer más. No podemos hacer más que construir teorías. Entonces, si eso se acepta en ciencias tan antiguas como la física o como la química, por ende también la psicología se caracteriza por eso. Es decir, que somos humildes y sabemos que nosotros no vamos a poder conocer capaz que nunca la mente de nuestros pacientes, ni siquiera nuestra propia mente. Pero lo que sí podemos hacer, y es un gran avance, es crear explicaciones para entender ciertos hechos aparentes. Pero debemos recordar que por más que seamos psicólogos tan avanzados como Freud, o que tengamos toda la tecnología que presentamos a la actualidad, debemos siempre recordar que nosotros máximo podemos entender teoría. Y es porque somos seres humanos y no podemos llegar a un conocimiento mayor, al menos hasta que superemos las limitaciones del cuerpo humano. Entonces, quiere decir, o sea, que si acá tenemos personas que algún rato creen que la psicología va a llegar a verdades absolutas, o que en general la ciencia va a llegar a verdades absolutas o verdades irrefutables, desde ahora les estoy diciendo que eso no pasa en este planeta. Que ni siquiera las ciencias exactas podrían jactarse de eso. Porque alguien podría decir, bueno, pero en la geometría hablan de la línea recta y la línea recta es un hecho. Uno le podría preguntar, ¿y de dónde saca que existe una línea recta? O sea, si deja caer una gota de agua, no es línea recta, porque como la Tierra es curva, porque para nosotros es recto, de hecho es curvo. O alguien podría pensar, no, lo que pasa es que la luz es recta. También, o sea, le explicamos lo mismo. Como estamos en un planeta circular, lo que para nosotros es recto, de hecho es curvo. Entonces, ni siquiera las ciencias exactas podrían jactarse de que se hablan de hechos, porque les estoy mostrando que desde la época de Karl Popper, él demostró, o él plantea, que en la ciencia debemos ser más humildes. Sí, entonces las teorías se caracterizan porque son un conjunto de supuestos o de hipótesis. El punto es que estas teorías sí o sí tienen que estar relacionadas entre sí, es decir, que tienen que tener algún tipo de coherencia. Entonces, si es que tenemos un conjunto de explicaciones que no son coherentes, o sea, que se invalidan o que se niegan mutuamente, ya no estamos hablando de teoría. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos hacer una teoría de la explicación del comportamiento de los latinoamericanos. Y en uno de nuestros supuestos que estamos planteando, decimos que el ser humano latinoamericano es bueno. Y si es que en esa misma teoría decimos que el ser humano latinoamericano es malo, dense cuenta que son supuestos que ya no se relacionan, sino más bien se invalidan. O sea, el uno niega al otro. Entonces ahí ya no estamos hablando de una teoría,
porque una teoría sí o sí tiene que tener una coherencia interna, o sea, una relación lógica. Entonces, si tomamos ejemplos de ciertos textos teológicos con mucho respeto, ahí nosotros podemos entender por qué es que ciertos libros de algunas religiones no se les consideran teorías del espíritu ni teorías del comportamiento humano, porque varios de ellos se invalidan. O sea, pónganse, puede que en algún texto, en algunas partes, digan que el Dios X es bueno, y en otras páginas, en cambio, digan que el Dios X es malo. Entonces, fíjense que si son ideas que se contraponen, ya no entra en el plano de teoría, porque para hablar de teoría, sí o sí, los supuestos tienen que tener una relación. O sea, tienen que decir lo mismo o tienen que desarrollarse, pero no decirse cosas contradictorias. También miren, a ver. Ya. Entonces, en esta definición nos indica que estos supuestos o estas afirmaciones o estas explicaciones permiten a la gente, específicamente a los científicos, a encontrar respuestas mediante razonamiento deductivo. Recordemos que el razonamiento deductivo se refiere a ir desde lo general hasta lo particular. Entonces, pónganse, hay una teoría que nos dice, hablando de la personalidad, que toda la conducta humana se explica porque el ser humano quiere satisfacer su agresión. Entonces, si nos dice eso, podemos recolectar el ejemplo que les dijimos hace un ratito de que quienes estudian psicología lo hacen porque quieren satisfacer su agresión. Es decir, fíjense que la teoría nos dice que todo ser humano realiza las conductas para satisfacer la agresión interna. Entonces dice todo ser humano. Eso es algo general. Si hablamos de algo deductivo, desde el punto de vista deductivo, quiere decir que de lo general podemos nosotros agarrar elementos específicos. En este caso sería que si todos los seres humanos se comportan para canalizar su agresividad, nuestro paciente Juan también entonces habrá elegido psicología para canalizar su agresividad. Es decir, que la teoría entonces nos dice una explicación general que nosotros podemos aplicarle a pequeñas partes de la vida, como la psicología, o a pequeñas personas, o a personas específicas, quise decir, como nuestro paciente Juan. Entonces, eso es razonamiento deductivo. O sea que si las teorías se explican de forma general y nosotros de eso general podemos usar para explicar el comportamiento particular. Entonces, cabe recordarles que para que podamos nosotros afirmar que es una teoría, una teoría científica, sí o sí necesitamos encontrar evidencia que respalde esos supuestos. Entonces, imaginen que nosotros decimos, no, lo que pasa es que vamos a construir la teoría y en nuestra teoría el ser humano latinoamericano es bueno. Y nos quedamos hasta ahí y no damos ningún tipo de argumento ni explicación. O cuando alguien nos pregunta, ya bueno, ¿y de dónde saca eso? ¿Y por qué se me ocurrió? Y como somos psicólogos, usted tiene que hacernos caso. Punto. Entonces, las teorías no funcionan así, porque para que sean aceptadas en el plano de la academia, sí o sí tienen que mostrar evidencia en las personas. Entonces, si decimos que las personas latinoamericanas son buenas, debemos demostrar entonces eso con nuestros pacientes o con algún tipo de estudio hecho en población latinoamericana. En otros términos, quiere decir que las teorías que vamos a ver nosotros acá, sí o sí, todas ellas han presentado de una u otra forma evidencia que la respalde. Es decir, que no es simplemente un conjunto de ideas que parecen lógicas o como que nos parecen interesantes y porque parecen interesantes se están enseñando en esta clase, sino su profesor previamente ha elegido estas teorías porque no es difícil encontrar evidencia, sea tanto en nuestras propias vidas
como en el entorno cercano. Y obviamente hay investigaciones también que la respaldan. Es decir, que para que nosotros podamos hablar de una teoría científica, sí o sí tiene que haber algún tipo de forma de comprobar, porque si no se comprueba, entonces estas teorías entran en el plano de las disciplinas. Se ven que hay algunas disciplinas que no entran en la ciencia, como la ufología. Ufología es del estudio de la vida extraterrestre. Entonces, como los compañeros que estudian eso todavía no pueden demostrar que exista vida en otros planetas, todavía eso sigue siendo solo una disciplina, no es una ciencia, porque no pueden demostrar. Capaz que algún rato sí, pero hasta que no se demuestre que existe su objeto de estudio, es disciplina. U otra, pónganse, la astrología. Ven que es una disciplina, porque ellos también tienen ciertos problemas para demostrar que las predicciones a partir de horóscopos funcionan. Entonces, como no tienen evidencia o les cuesta encontrar evidencia, por eso se les llama todavía disciplina. La psicología desde hace mucho es una ciencia, porque no nos cuesta encontrar evidencia para ciertos planteamientos. Entonces, con esto les recuerdo que no me acuerdo si son 10 u 11 teorías que vamos a ver en este semestre. Recuerden que sí o sí cumplen todas estas características. O sea, que no son más que explicaciones del comportamiento humano, que son coherentes entre sí, que sirven para que nosotros podamos aplicar a la gente, a nosotros mismos y a los que nos rodean. Y a su vez también recordarles que estas son hipótesis o son conocimientos que sí o sí se ha demostrado que se pueden comprobar de una u otra forma. Y entonces esto de la demostración quiero enfatizarles porque hay muchos colegas todavía que afirman que hay ciertas teorías que no tienen demostración científica. Y en parte tenían razón a ver si me recordan, hace 40 o 30 años. Pero de ahí en adelante, cada vez, o sea, se han encontrado más evidencia que respaldan cierto tipo de teorías que antes se creían que no eran científicas. Sí, entonces les consulto antes de seguir. ¿Tienen algún tipo de pregunta? Por mi parte, No, profe. Ya, bueno, chévere. Entonces, sigamos. Ya entendimos entonces que la teoría, en pocas palabras, no es más que una explicación organizada con pruebas. Y había sido que el ser humano no puede ver hechos, sino podemos ver, entre comillas, hechos según lo que nos alcanza en el sistema nervioso. Entonces, como opinión uno podría decir, qué decepción de conocimiento humano. En tantos siglos y tanta tecnología que tenemos y solo podemos ver explicaciones. Pero bueno, es lo que, la opinión del profesor es lo más alcanzado. Podría parecer que no es mucho, pero en comparación con cómo comenzó nuestra especie que creía en cierto tipo de magia o demás elementos, hemos avanzado muchísimo. O sea, estas teorías o estas hipótesis comprobables nos han servido para aumentar la calidad de vida, la cantidad de años, curar enfermedades, controlar pandemias, salir de este planeta, o sea, ser la única especie que ha podido salir de su hábitat natural y poder llegar a hábitats artificiales como el espacio u otros planetas. Entonces, solo podemos explicar la realidad, pero con esas poquitas explicaciones que tenemos, hemos podido avanzar bastante en toda la ciencia. En psicología también, entre comillas, con lo poquito que podemos explicar del comportamiento humano, podemos, fíjense, curar a la gente, predecir las enfermedades futuras que va a tener un niño a partir de conocerle cuando es niño. O podemos también predecir quiénes van a ser las parejas que les va a ir mejor a nivel de la satisfacción de pareja a futuro según sus rasgos de personalidad. Es decir, nosotros podemos ya predecir varios elementos del futuro solamente con estas teorías que hemos identificado. Entonces, aunque teoría suena como que es muy poquito todavía, ese poquito que hemos avanzado sirve para mucho. Ya. Entonces, también recordarles
que estos conocimientos que vamos a aprender usualmente son el reflejo de la vida de los autores. Por ejemplo, el autor que descubrió la inferioridad y la demostró, cuando se hizo un análisis de su biografía, él ahí te menciona que lo que pasa es que cuando él nació, parece que fue un bebé prematuro, y entonces eso le conllevó a que era bastante enfermizo, o sea, se enfermaba con frecuencia de diferentes cosas de niño. Y así mismo entonces no era tan alto y era bastante delgado. Entonces eso le generaba también ser más bajito en comparación con el resto de niños. Y entonces como él vivió eso, pudo entender y bautizarle como complejo de inferioridad. Porque miren, él descubrió que a medida que iba creciendo, se esforzaba mucho por ser mejor estudiante, mejor persona y demás cosas. Y parece que le iba bien. Entonces llega un punto en su vida en donde se da cuenta que detrás de sus estudios y de su superación no estaba solamente en querer ser psicólogo, ni estaba solamente en querer ser una mejor persona, sino él se da cuenta que había sido que en el fondo también se esforzaba porque se sentía menos que los otros. Entonces ese descubrimiento de esa parte inconsciente le sirvió para aplicar la lógica deductiva. Se puso a pensar, a ver, entonces, si esto será que tienen todos los seres humanos, es posible entonces que mis pacientes que van a venir esta tarde lo tengan. Entonces va y le veía al paciente 1 y entonces indagaba si se sentía inferior y descubría que sí. Entonces iba al paciente 2 y así entonces logró identificar que este sentimiento de inferioridad parece que es algo transversal, o en otros términos parece que es algo común del ser humano, porque nuestra especie se caracteriza que cuando nacemos somos individuos muy frágiles, que dependemos aproximadamente durante 15 o 18 años de adultos que nos cuiden. O sea, comparen un ratito con la especie que son los gatos. Ven que, o sea, después del alumbramiento, la gata solo pasa unas semanas con sus crías y después les bota y entonces ahí cada uno que haga, vea de dónde come o lo que vea. Entonces, fíjense que los gatos son una especie en donde por poco tiempo dependen las crías de sus cuidadores. En cambio, el ser humano depende mucho tiempo de los cuidadores. Entonces, por eso es que ese autor nos dice, esa limitación biológica hace que todos los seres humanos se sientan menos. Solo que hay algunos que son conscientes y la gran mayoría lo niega y simplemente cree que se comporta como lo hace porque le gusta la psicología o porque quiere mejorar. Y acá entonces nos está diciendo que lo que está pasando es que todos tenemos ese complejo de inferioridad. Entonces, por eso es que las teorías que vamos a desarrollar no son más que las explicaciones o las proyecciones o lo que los autores vieron en su propia vida y después pudieron generalizar a otras personas. Entonces, estas teorías vamos a dividirlas en dos grupos. Unas se van a llamar las cualitativas. Entonces, estas se basan en, podemos decirlo así, las técnicas cualitativas se basan en menor uso de las matemáticas para poder demostrar que sí funciona. En cambio, las cuantitativas se caracterizan porque utilizan argumentos más numéricos, o sea, más matemáticos. En el primer grupo vamos a meter a las teorías que se llaman psicoanálisis, humanismo y existencialismo. Y en el segundo meteremos a la segunda fuerza, o sea, lo cognitivo-conductual y las teorías de los rasgos. Entonces, también cabe recordarles que para que una teoría sea válida en psicología, sí o sí debe tener ciertos criterios científicos o pruebas que sean independientes de la vida de los autores. Porque alguien escéptico podría decir que el que descubrió la inferioridad, bueno, imaginemos que sí tenía inferioridad. E imaginemos que sus pacientes también tenían inferioridad, pero alguien escéptico podría pensar, ¿y no será que justo como es común que la gente
se junte entre iguales o entre parecidos. Los pacientes de este psicólogo eran parecidos a él, entonces por eso es que tenían la inferioridad. Y eso no quiere decir, o sea, que todos los seres humanos la tengan. Entonces, quiere decir que esas teorías también demostraron su eficacia, no solo con la población que tenía ese paciente, sino también con ciertos criterios independientes, o sea, con otros métodos, se logró demostrar sus afirmaciones. Por eso es que nos dice que se acepta en la ciencia que la experiencia que uno vivió que sirve como motivación para descubrir algo, pero sí o sí, para que sea usada esa teoría, debe mostrar que es útil, o sea, que sirve para algo. Porque bueno, todo bien, o sea, que imaginemos que tenemos un estudiante acá, que es nuestro estudiante imaginario llamado Juan. Y qué buenazo, o sea, que esta persona pueda descubrir una teoría para explicar el comportamiento de sí mismo, o sea, de cómo es Juan. Pero eso no va a entrar en el plano de la ciencia, a menos que demuestre que eso sirve para algo que sea más allá de comprender la vida de sí mismo, o sea, que sirva más de la comprensión de Juan, sino que sirva para comprender a otro estudiante o al resto de personas. Entonces, hay ciertos criterios para saber si una teoría es útil o no. Entonces, acá vamos a mencionar los aspectos. Nos dice que en total tenemos varios elementos. Lo primero nos dice que una teoría es útil, siempre y cuando puede generar afirmaciones que podamos comprobar. Ejemplo, todos los seres humanos se comportan buscando satisfacer la agresividad. Esa es la teoría que nos dice. Entonces, una hipótesis que podemos sacar de ahí es que Juan, nuestro paciente, se comporta como lo hace para satisfacer la agresividad. Entonces, vean que esta hipótesis es más chiquita, o sea, es como una especie de gota que cae de una nube llamada teoría. Entonces, la teoría sería una especie de nube, o sea, es un grupo de conocimiento. Y la hipótesis es lo que nosotros podemos medir, o sea, que sería una gota de lluvia que cae de la nube. Entonces, la hipótesis nos va a permitir comprobar si es que es cierta esa nube. Entonces, esta afirmación de que Juan se comporta buscando saciar su agresividad, si eso podemos nosotros demostrarlo, se hace más fuerte esa teoría que afirma que todos los seres humanos actúan con agresividad. Entonces hay teorías que son más aceptadas en comparación con otras, dependiendo de su capacidad de demostrar. Con otros términos, las teorías dependen o son mejores si es que pueden demostrar mejor lo que afirman. Por eso pongan, hay una teoría que nos indica que el ser humano, que las cosas en este planeta fueron creadas por una especie de fuerza sobrehumana. Llámenle como le llamen. Entonces esas teorías se llaman el creacionismo. Y hay en cambio otra teoría que es opuesta, que es la teoría de la evolución. En cambio que nos dice que las cosas y los seres humanos, la vida fue cambiando de a poquito mediante la adaptación. Entonces, entendamos que el creacionismo tiene un problema para generar hipótesis que se comprueban. O sea, porque si el universo fue creado por una especie de fuerza sobrenatural, se podría o sea, ayudaría mucho si se puede comprobar la existencia de esa fuerza sobrenatural. O si podemos comprobar de alguna forma que ahora va a crear algo. Entonces, como esa teoría tiene un problema para demostrar, porque todavía no se ha encontrado un método para demostrar que exista una fuerza superior o para descartar que existe esa fuerza superior. Entonces, esa teoría es una teoría muy interesante, muy útil, muy, como le quieran llamar, pero el problema es que es una nube chiquitita, porque no puede generar lluvia que sirva para demostrar que esta es una nube importante, o más importante, perdón. En cambio, la teoría de la evolución, ven, o sea, que cada tanto surgen nuevas especies, nuevos virus, nuevas bacterias, que se muestra que se han adaptado a nuevas condiciones.
como un virus que póngase que era solo de ciertos animalitos. Entonces se adaptó y saltó a un ser humano. Entonces cada día se crea nueva evidencia que respalda a la teoría de la evolución. Y por eso es que en ciencias biológicas y en psicología están aceptadas, porque en donde veamos podemos encontrar evidencias de evolución. Entonces, si analizamos las dos nubes, la del creacionismo, la de la teoría de la evolución, ambas son interesantes, ambas son coherentes, ambas son lógicas. El problema es que una de ellas tiene dificultad para comprobar sus afirmaciones y la otra, en cambio, sí puede. Entonces, por eso es que en la academia se ha elegido la una y no la otra. O se enseña una y no se enseña la otra en general. Entonces, otro criterio para saber que una teoría es útil es si es que es, con pocas palabras, ordenada. En otras palabras, acá quiero recordarles un principio que seguramente les va a acompañar durante toda su vida. Un principio científico que se llama la navaja de Occam. Navaja de Occam, le reitero. Entonces, este principio nos dice que en la ciencia es más apetecible o es muy deseada las explicaciones sencillas. Porque mientras más sencilla es una explicación, es más fácil entenderla y aplicarla. Entonces, si recordamos nuestras anécdotas de la facultad, también, o sea, eso uno lo vive, porque ven que uno también puede categorizar a los docentes, entre comillas, entre quienes saben más o quienes saben menos, según la facilidad de las explicaciones. Por eso es que miren, los docentes usualmente, los alumnos usualmente aprecian aquellas explicaciones que son sencillas o priorizan esas explicaciones en comparación con personas que puede que sepan muchísimo más, pero o sea que, como dice la gente, no se dan a entender. Entonces, esa predilección o ese gusto por lo sencillo se da porque es un principio de la ciencia. Entonces, por eso es que nosotros, los psicólogos, debemos explicarles de forma muy sencillita a nuestros pacientes qué hacer y por qué lo hacen. Y así mismo en la universidad es apetecible eso, o sea, que a los estudiantes se les enseña de la forma más concreta posible, porque ahí, más concreta y más sencilla posible para que se pueda entender. Entonces acá también se han elegido las teorías, que son 10 u 11, porque se caracterizan en que son de cierta forma simples. O sea, no estoy diciendo que sean fáciles, pero que no son así, entre comillas, como utilizan este término coloquial acá, no son así divagues, así muy complejos, o sea, que uno tiene que esforzarse muchísimo para tratar de seguir el hilo, porque si no, se te va. Es decir, estas teorías se caracterizan porque o sea, son simples, son sencillas, y son las más aceptadas en el ámbito científico, por eso mismo. También, una teoría para que sea útil, sí o sí, tiene que ser comprobable, o sea, que podamos nosotros demostrar que es verdadera o falsa. Entonces, acá les voy a contar una anécdota. Una vez en la facultad, creo que yo estaba en tercer año, no me acuerdo muy bien, pero la cosa era que estaba en la materia de, ¿cómo se llama? De metodología de la investigación. Y ahí entonces el docente nos motivó a que planteemos alguna investigación, algún problema de investigación. Bueno, no me acuerdo cuál se me ocurrió. Pero bueno, lo que sí me llamó la atención es de un compañero, y entonces él lo que quiso investigar era sobre las experiencias, el título era algo así como experiencias postanáticas en pacientes que lograron resucitar. Entonces, postanático significa después de la muerte. Tanatos es algo así como, o sea, eso es lo que quiso decir, o sea, evaluar qué es lo que sienten las personas que se han muerto clínicamente y después reviven, o sea, resucitan. Saben que no es tan raro encontrar ese tipo de casos, que hay gente que tiene un paro cardíaco y están así varios minutos muertos y ya le diagnosticaron que ya está muerto. Y entonces pasan minutos, como 20 minutos, o tiempo menor, o tiempo aproximado, y después o sea, vuelven a la vida. Entonces no estoy hablando de alguien, o sea, que tuvo un paro cardíaco y está en proceso de reanimación, sino que ya después de eso
ya, o sea, se han rendido y ya le diagnostican que está muerto y después vuelve a la vida. Entonces, ven que esa es una investigación muy interesante, o sea, una hipótesis muy interesante. Pero el problema que generaría esa teoría de la vida después de la muerte es cómo comprueba, o sea, cómo demuestra que es refutable. O sea, nosotros cómo podemos demostrar que alguien se ha muerto y que ha resucitado. O sea, que es bastante difícil, o sea, que sería muy complicado poner un experimento en donde, bueno, agarramos un grupo de seres humanos, exagero, ¿no? Y les matamos. Y ahí, o sea, que muertos vean si perciben algo y después cuando resuciten nos cuenten qué vivieron. Entonces ven que sería muy difícil, capaz que si se crean clones o si se liberan las leyes de la clonación, se podría hacer algo así, pero es muy complicado, no solo por aspectos éticos, sino por aspectos tecnológicos. Entonces, por eso es que los modelos que explican lo que hay después de la muerte es difícil que sean refutables, o sea, que se puedan comprobar o descartar, porque todavía no tenemos ni el método ni la tecnología para hacerlo. Asimismo, como les dije hace un ratito, de las teorías que te explican la existencia de fantasmas, puede que sean coherentes, puede que sean muy interesantes, y puede que haya muchas personas que crean en eso. Sí, inclusive científicos. Sí, bueno, más allá de eso. Esto nos indica que hay entonces teorías que para que sean útiles, sí o sí tienen que poder ser demostrables o rechazables. Entonces, en esto de los fantasmas también, o sea, el problema es que nosotros no podemos demostrar que existan fantasmas, porque pónganse la presencia de fotos extrañas, de movimiento inusual o de puertas que se cierran, pueden explicarse por diferentes fenómenos de la física o de la química. Pero tampoco nosotros podemos descartar, o sea, no podemos afirmar que no existan fantasmas porque no podemos medir a los fantasmas. Entonces, esas teorías de los fantasmas no son tan útiles, entre comillas, porque no podemos ni confirmarlas ni rechazarlas, porque no podemos medir a los fantasmas aún. Entonces, quedan como un conjunto de hipótesis interesantes, de explicaciones muy, muy curiosas, muy llamativas, pero es difícil que las utilicemos en un campo científico porque no podemos ni comprobar que son ciertas ni comprobar que son falsas. Entonces las respetamos como un conjunto de creencias. Quiero enfatizar que por eso es que en psicología nosotros debemos tener mucho cuidado con las creencias de la gente, porque ven que hay muchas de ellas que no se pueden comprobar ni descartar, entonces no es que son falsas. Pónganse que alguien nos dice, o sea, que cree que existe algún tipo de fuerza natural llamada Dios X. Ven que eso la ciencia respeta mucho, porque no es que nosotros podemos comprobar que existe ese Dios, pero tampoco nosotros podemos comprobar que no exista. Entonces, ante la imposibilidad de que sea refutable, nosotros la respetamos y la ponemos simplemente en un baúl o en un stand-by, a que estén ahí hasta que a alguien se le ocurra cómo comprobar o descartar. Por ende, todas las teorías que vamos a ver nosotros sí o sí tienen la capacidad de que son refutables, o sea, de que podemos comprobarlos. Otra, miren, nos dice que una teoría es útil, sí, claro, es útil, siempre y cuando sea precisa. O sea, en otros términos, se refiere a que no hable de forma confusa. Es decir, si al alter ego que nosotros tenemos, esa teoría le bautiza como inconsciente, sí o sí, en el resto de explicaciones tiene que utilizar el mismo término. Porque si en alguna explicación le llama inconsciente, en otro le llama yo tal cosa o en otro le llama con otro nombre, cuando nosotros no hablamos con el mismo término, hacemos algo que se llama generar confusión. Y ven que en la conversación jovial, o sea, cuando estamos hablando así de chistes o de quién hizo qué, puede que sea interesante que utilicemos diferentes términos. Pero en la ciencia nos caracterizamos porque debemos utilizar términos precisos. Por eso es que hay veces, o sea, que cierta gente piensa que la ciencia es aburrida, porque siempre usa las mismas palabras, siempre usa el mismo método, siempre usa las mismas explicaciones. Y es debido a que una de las características que nos distingue a los científicos es que sí o sí debemos ser precisos. Entonces, ser entretenido es algo adicional en la ciencia, pero o sea, por eso digo así como chiste, que para ser docente, o sea, si puedes hacer chistes o si eres entretenido,
chévere, pero si no, no pasa nada. Lo importante es que seas preciso y claro. De ahí, o sea, ser, como dicen, ser dinámico o algo así, en una opción, que sé que sirve, pero a la opinión de su docente, o sea, que lo más importante es que exista una precisión en los conceptos, por más que sea aburrido o repetitivo. Y los últimos elementos, antes de irnos, vamos a hacer, nos dice que también es importante que las teorías sí o sí estén bien organizadas, o sea, que se sepa cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias, porque cuando tenemos una teoría que es un divague o que es confusa o que no se entiende cuál es lo importante y cuál es lo secundario, eso también no cumple el principio de la navaja de Ockham, o sea, de la simplicidad. Entonces, para recordarles la importancia de esto, capaz que ustedes en el colegio o en esta etapa universitaria ya han podido encontrar gente que sabe mucho, pero que tiene un problema en el orden y por eso es difícil entenderlo. Y hay otras personas, en cambio, que parece que también saben mucho, o capaz que saben menos, pero como son más ordenaditos, se le entiende mejor. Entonces, eso quiere decir que si funciona en la didáctica, no es de magia, sino que eso corresponde a que el conocimiento calza mejor, siempre y cuando tenga un orden. Entonces, las teorías también van a ser útiles si es que sirven para lo que se llama guiar futuros estudios. En pocas palabras, si es que permite predecir la conducta. Ejemplo, hay una teoría de la personalidad que nos afirma que hay personas que si hay mucha luz, se vuelven más sociables y más alegres. En cambio, si se nubla, se vuelven más retraídos y se bajonean. Entonces, esa es una teoría que se planteó hace décadas. Y entonces ven que si nosotros, es muy probable que en esta clase tengamos personas que son así. O sea, que cuando hay luz o cuando es verano, se vuelven más sociables, les gusta salir más o quieren hacer más cosas. Bajo la excusa de que el clima está demasiado lindo para quedarse en la casa. Que al fin y al cabo es una excusa consciente nomás. Pero donde quiero llegar es que esta teoría nos dice, entonces, usted cuando salga el sol seguramente va a tener ganas de hacer algo. O así mismo la teoría nos dice, cuando lleva o algo así, mágicamente usted, o sea, va a comenzar a sentirse bajoneado o bajoneada. Entonces, ven que es una teoría que predice el comportamiento futuro. Entonces, a eso nos referimos, a que las teorías deben servir para también entender qué es lo que va a pasar a futuro. O pónganse, hay otras teorías que nos hablan también, o sea, de que usualmente los países que tienen estaciones como Paraguay, o sea, perdón, la mayor parte de planetas de países en este país tienen estaciones, en mi país el clima es el mismo. Entonces, lo que quise decir es que en la mayoría de países el comportamiento humano está muy influido por el clima. Entonces, usualmente en el verano la gente es más extrovertida, o sea, es más sociable y tiende a conocer más personas y tiende a tener conductas de mayor promiscuidad. Entonces, ven que esa teoría sirve para explicar el comportamiento futuro, porque si eso les decimos ahora que estamos en el año 2021, seguramente en verano del 2022 va a pasar eso. Entonces, es una teoría que sirve porque no solo nos ayuda a entender el comportamiento pasado, sino también para predecir qué es lo que nosotros vamos a hacer a futuro. O asimismo, en este semestre vamos a aprender que hay teorías que nos explican por qué nosotros elegimos a las parejas que lo hemos hecho. Entonces, esa teoría nos va a decir, a ver, entonces, si usted eligió a una persona con tales características, lo más probable es que la siguiente persona que usted elija va a tener estas características. Es decir, que las teorías de la personalidad nos sirven como una especie de segundo maestro, es decir, que nos sirven para que la vida no sea el único maestro que le enseña al ser humano a partir de los golpazos, como dicen en el país, sino que las teorías de la personalidad sirven para que nosotros también podamos entender o predecir nuestro comportamiento o el de nuestros pacientes antes de que suceda. Por ejemplo, yo cuando atiendo a ciertos casos, me doy cuenta que
servido bastante los modelos teóricos del efecto aniversario. O sea, que nos indica que cuando una persona ha sufrido algo medio bravo en una fecha, por más que ya crea que lo haya superado, en los siguientes años, cuando se acerca a esa fecha, comienzan a aparecer ciertos síntomas que te muestran que la salud mental del sujeto como que entra en una especie de bajada en los días previos y en los días posteriores a esa fecha del efecto aniversario. Entonces, miren, con esa teoría, lo que yo suelo hacer es que ya les predispongo a los pacientes que vean de acá a un mes se va a cumplir otro aniversario de cuando usted se separó de su esposa. Entonces, cuando los días antes de esa fecha, recuerde que tiene que estar usted bastante ocupada. En esa fecha tiene que tener contención social y en las fechas posteriores debe tener cuidado con las decisiones que tome, porque el efecto aniversario es muy probable que le pegue. Entonces, esa teoría sirve para predecir la conducta futura del paciente, porque si no tuviera ese conocimiento, capaz que ese rato, o sea, no pudiera comprender por qué está más triste, más irritable, o por qué quisiera hacer ciertas cosas que después se arrepentiría. Lo mismo con la crisis de los 40 o las crisis de los 30, cuando la gente se acerca a esa edad, es común que tenga comportamientos excesivos. Entonces, estas teorías sirven para predecir comportamientos futuros. Como les digo, que es una forma para que la vida no sea nuestro único maestro, sino que la psicología de la personalidad sirva también para predecir nuestro comportamiento futuro. De hecho, por eso es que me gusta mucho esta área, porque a la humilde opinión de su profesor, o sea, la psicología de la personalidad logra explicar de una manera científica lo que antes se llamaba destino. Pero bueno, esto seguiremos aprendiendo en el resto de clases. Y la última característica es que tenga coherencia interna, o sea que se refiere a que las afirmaciones de cada teoría tienen que tener una relación entre sí, o sea que no se nieguen mutuamente, sino que tengan lógica. Eso quiero decir, que sean lógicas. Y recordarles que la lógica sería un error considerar que el único criterio para que una teoría sea válida es que sea lógica. Porque acá les enfatizo que la lógica no es más que un pensamiento ordenado. Entonces, que algo sea lógico no quiere decir que sea cierto. Ejemplo, antes había la teoría de que la Tierra era plana, y eso claro que es lógico, porque o sea, todo lo que vemos es plano. Pues. O sea, pónganse, acá ven que no vemos montañas, ni vemos, o sea, el mar, entonces lo que vemos es que es recto, entonces es lógico pensar que la Tierra es plana. Pero sabemos que por más que sea lógico es falso, porque hay evidencia que te demuestra lo contrario. Entonces, eso tienen que aprender desde ahora, que la lógica es simplemente un elemento deseable, pero que sea lógico no quiere decir que sea cierto. Porque un buen divague puede que sea lógico, pero eso no quiere decir que sea cierto.